Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video de física aquí en ayudinga.com. El tema que vamos a ver el día de hoy es cómo sumar vectores o sumar y restar vectores mediante el método analítico o de componentes. Para eso tenemos los siguientes vectores. Tenemos el primer vector, o sea, F1, que vendría siendo igual a 16x circunflejo más 20y circunflejo. Nuestro F2, que vendría siendo igual a 25x circunflejo más 25y circunflejo. Y tenemos nuestro tercer vector, que vendría siendo igual a 40x circunflejo menos 20y circunflejo. Y también tenemos nuestro vector F4, que vendría siendo menos 80y circunflejo más x más 26y circunflejo. Pero el problema nos está pidiendo encontrar lo siguiente: F1, nuestro vector F1 más nuestro vector F2 menos nuestro vector F3 más nuestro vector F4. Para nosotros poder sumar vectores mediante el método analítico de componentes, lo que tenemos que hacer es primero verificar que esto se encuentre todo escrito en forma cartesiana polar, forma cartesiana de componentes. Dado que si lo tenemos escrito en forma polar, lo primero que tenemos que hacer es convertirlo a forma cartesiana de componentes. Dado que si lo tenemos de esa manera, no nos va a servir de nada lo que es el método analítico. Tendremos que utilizar el método gráfico, que lo veremos en videos posteriores. Así que procedemos. Ya sabemos que todos estos vectores se encuentran escritos en forma cartesiana de componentes, por lo cual podemos proceder a hacer nuestra especie de tabla de datos. Así que hacemos la siguiente tabla por este lado. Creamos una tabla de 2 columnas, marco mis 2 columnas, veo que son 4 vectores, así que marco 4 filas. Y en cada fila de estas yo voy a ingresar los datos de las X. Aquí se van a encontrar las X. Déjenme ponerlo un poquito más abajo. Déjenme ponerlo por acá. X, y aquí van a estar las Y. Aquí van a estar los valores para la componente en X de mis vectores escritos en forma cartesiana, y acá van a estar los valores para las componentes en Y de mis vectores también escritos en forma cartesiana. Así que procedemos con el primer problema. Me dice que es positivo acá, porque como les mencionaba, si yo tengo aquí un signo, por ejemplo acá hay menos F3, yo tendría que multiplicar este negativo por los signos que tiene mi vector, por lo cual aquí yo al multiplicar negativo por positivo me da negativo, al multiplicar negativo por negativo me da negativo, que esos son los valores que yo tendría que ingresar en la tabla. De igual manera, como veremos en el video posterior, si tenemos una pequeña multiplicación de algún vector dentro de esta operación que se nos está dando, lo primero que tenemos que hacer es realizar dicha operación para poder después introducirla en la presente tabla. Así que procedemos ya a introducir los valores. Introduzco el 16 más positivo, más 20x. Eso no es necesario ponerlo porque lo estamos poniendo solamente por motivos explicativos. Acá seguimos poniendo 25 en las X, 25 en la Y. Como les mencionaba, aquí viene el cambio de signo: negativo por positivo me da negativo, negativo por negativo me da positivo, por lo cual yo tengo menos 40 y más 20. Y acá yo también, como me dice que suma, no tengo que realizar ninguna operación, así que negativo y positivo, menos 80 y más 26. Ahora puedo esto de acá abajo, y ¿qué tengo que pensar acá? El total de la suma de esta columna y de esta columna, y eso ya sería mi vector, o sea, el vector resultante. En este caso vendría siendo, supongamos que esta es fuerza, vendría siendo nuestra fuerza resultante expresada en Newton, como quieramos. Puede ser nuestra distancia, puede que le pongamos F a nuestro vector de distancia, no, por eso no varía en nada la respuesta que nos debe dar. Pero aquí debe estar lo que es la resultante de nuestra suma de vectores, por lo cual yo sumo esta columna, obviamente tengo que respetar los signos para que así tenga cierta coherencia lógica y se mantenga lo que es la respuesta que estamos buscando. Así que procedemos. De este lado me da menos 79x circunflejo, y de este lado me da 91y circunflejo. Tenemos nuestro vector escrito en forma cartesiana, que lo podemos expresar de la siguiente manera: F es igual a fuerza resultante, vendría a ser igual a menos 79x circunflejo más 91y circunflejo. Pero ¿qué pasa si digamos que el profesor de nuestro problema nos está pidiendo que lo escribamos en forma polar? Fácil,
usamos los datos de la componente como hemos visto en videos anteriores y lo convertimos a forma polar, pero lo vamos a hacer por motivos explicativos. Así que dejamos eso allá y guardamos a este lado. Recordando el teorema de Pitágoras, que vendría siendo la hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y como hago una relación con lo que es la física, yo necesito buscar mi módulo. Módulo al cuadrado vendría siendo igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Por lo cual mi módulo al cuadrado vendría siendo igual a la raíz cuadrada de menos 79, x circunflejo más 91, y circunflejo. Por eso pongo aquí, por eso yo tengo la relación de acá de que este x cuadrado, x, y este es y cuadrado. Y acá como podemos observar, pongo menos 79 al cuadrado más 91 al cuadrado. Esto me da igual que mi módulo vendría siendo igual a 120.51. Vamos a suponer que esto está en metros, pero no necesariamente lo va a estar. Bien, ya tenemos el módulo de nuestro vector. Acá podemos observar que el sentido de nuestro vector, como veíamos acá en el plano cartesiano en videos anteriores, que si no lo han visto, la verdad les recomiendo para que tengan una noción un poco más avanzada de lo que es este tema. Acá vemos que acá está el norte, vemos que acá está el este, vemos que acá está el oeste y vemos que acá está el sur. Y vemos que en el norte, o sea en el eje vertical, acá se encuentran todas las y que son positivas. En el eje horizontal hacia el este se encuentran todas las x que son negativas. En el eje horizontal hacia el oeste se encuentran todas las x que son negativas. Y en el eje vertical hacia abajo, o sea hacia el sur, se encuentran todas las y que son negativas. Por lo cual, si yo tengo una x negativa acá, esto vendría siendo hacia el oeste, vendría siendo oeste. Y si yo tengo una y positiva, vendría siendo hacia el norte. Y recordando que todos los vectores necesariamente tienen que salir del eje x, la dirección de mi vector sería al norte del oeste. Porque se dirige al norte saliendo del oeste, del eje x. Bien, ese vendrá siendo lo que es la dirección, el sentido de mi vector, para ser mucho más preciso. Ahora tenemos que sacar la dirección de todo mi vector, o mejor dicho, el ángulo de este. Y yo saco mi ángulo mediante la siguiente fórmula. Ángulo es igual a tangente a la menos 1, y sobre x. Ángulo es igual a tangente a la menos 1 de plazo valores 91 entre 79. Pero muchos se me estarán preguntando por qué yo estoy ingresando el 79 sin el signo. Fácil, porque yo tengo que para sacar el ángulo, yo siempre tengo que introducir lo que es mi componente aquí, mi componente y, sin el signo que esta tiene, porque el ángulo no va a ser negativo en este caso, porque estamos criando más que nada por lo que es el sentido de nuestro vector. Pero más adelante veremos eso en videos posteriores, así que no es tan importante eso ahorita. El ángulo es igual, mi ángulo vendrá siendo igual a 49 grados redondeado, por lo cual el vector fuerza resultante escrito en forma polar vendría siendo de fuerza resultante. Vamos a poner que este vector se llama distancia, porque la fuerza no se encuentra escrita en metros, sino en newtons, así que lo llamaremos distancia, pero con la letra F. Eso no es inconveniente alguno. Es igual a 120, vamos a acomodarlo un poquito más, 120.51 metros, 49 grados al n del O. Bueno, y con esto hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden que si tienen alguna duda lo pueden dejar aquí debajo en los comentarios de este video en nuestra página web aylinga.com. También les dejamos nuestras redes sociales por si quieren dejarnos algún comentario, alguna sugerencia, qué es lo que quieren que mejoremos en nuestros videos. Recuerden que estamos aquí para ayudarlos. Bueno, saludos y nos vemos en el próximo video si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima.